¿Qué tal, chicos? En este video vamos a repasar los conceptos que vimos en la clase pasada sobre cómo crear animación dentro de Premiere utilizando elementos generados dentro del programa y también importados. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer para empezar la práctica es crear el proyecto y crear la nueva secuencia. Ya en el video anterior vimos cómo se hacía. Ahora, la segunda cosa, el segundo paso que tenemos que hacer es importar el material, ¿sí?, que tenemos a disposición o que vamos a utilizar dentro de la práctica. En este caso yo importé la carpeta y dentro de esa carpeta tengo los diferentes materiales con los que yo voy a trabajar. Dentro de esta edición nosotros vamos a aprender a utilizar teclas y también shortcuts, ¿ya?, que son atajos que nos ayudan a optimizar el tiempo de producción que le demos al proyecto audiovisual como tal. Recordar que también todo elemento que nosotros trabajemos lo vamos a poder editar acá, lo vamos a poder modificar en la ventanita de controles de efectos. Como les dije en un inicio, nosotros vamos a tener diferentes elementos que importé, pero también vamos a tener uno generado por la computadora. ¿Cómo lo hice o cómo generé este elemento? Simplemente con irme a nuevo elemento y crear ColorMate. Y le vamos a poner un nombre. Aceptar. Entonces se me va a crear dentro de la barra de importación o de los materiales que yo tengo a disposición para trabajar, no dentro del timeline, porque hasta ahora no he hecho o no he importado o no he arrastrado absolutamente nada, ¿no? Entonces ya elimino este y me voy a quedar con este. ¿Cómo importo material ya a mi timeline? Tan simple como coger, clic sostenido y arrastrarlo. Nosotros vamos a poder determinar el tiempo de ese elemento posicionando el mouse en los extremos. Pues si ven que el puntero cambia de forma a una flecha de color rojo de izquierda a derecha. Entonces, si yo le quiero dar más tiempo, asignar más tiempo a eso, lo único que hago es extenderlo. ¿Ven? Y ahora dura mucho más. Con este fondo nosotros vamos a crear una pequeña animación de introducción que vimos en la clase pasada. Entonces voy a coger el elemento icono, ¿ya?, y lo voy a arrastrar así mismo al programa. También voy a utilizar los elementos del fondo de celular, que también lo voy a arrastrar en la pantalla, no importa en donde ustedes lo pongan en este momento, ¿ya? Y también voy a utilizar el elemento de fondo, pues, ¿no? Tengo tres cosas, lo puedo poner en distintos canales. Recordar una cosa que vimos en la clase pasada: así como Adobe Photoshop, Adobe Illustrator trabajan por capas, acá nosotros también tenemos una variable de capa que se llama canales, en donde yo voy a poder ponerlos, ya, ubicarlos a mis elementos por separado y así darle independencia, cosa que si quiero modificar, alterar, animar cualquier cosa dentro de estos canales, solo va a afectar a los elementos que estén dentro de ese canal. Entonces yo voy a tener la independencia necesaria para poder realizar la modificación sin alterar el resto de mi contenido. Tengo mis tres elementos que yo voy a utilizar por separado. Recordar que si yo quiero dentro de Premiere, si yo los quiero ver en paralelo, yo los tengo que poner al mismo tiempo, ¿sí?, uno encima de otro para poder previsualizarlos. Si se dan cuenta, yo, como les dije anteriormente, puedo coger y extender el tiempo para que todos duren lo mismo. Si le doy play, todos desaparecerán al mismo tiempo porque todos, como vemos en el timeline, duran lo mismo. Lo que yo voy a hacer es primero trabajar con el elemento de WhatsApp. Ahora, quiero añadirle un titular, un texto a eso. Yo voy a irme a los tools y le voy a dar clic en texto, ¿ya? Y puedo hacerlo de esta forma, creando un cuadro de texto, o también lo puedo hacer dándole clic y escribiendo lo que yo quiera. Por ejemplo, esto se va a llamar conversaciones de WhatsApp. Ese va a ser mi titular. Entonces yo voy a tener dos elementos que van a aparecer uno encima del otro porque así los estoy disponiendo. Lo primero que yo quiero hacer es que el elemento, ya, animar el texto. Entonces voy a dejar también de lado lo que es el
el elemento del icono, y voy a trabajar primero con convenciones, con el texto, ¿ya? ¿Cómo yo modifico? Yo lo quiero centrar, yo lo quiero poner un poquito más a la derecha, yo le quiero dar otro formato. ¿Cómo cambio el formato de ese texto? Fácil. Yo le doy doble clic al elemento y voy a controles de efectos. En controles de efectos yo voy a bajar, ¿sí? Yo voy a bajar hasta el apartado del texto que dice acá, ¿ven? Yo lo voy a seleccionar acá en conversaciones de WhatsApp, ¿ya? Y yo voy a poder darle un formato distinto. Por ejemplo, si yo quiero cambiarlo de Minion Pro a Italic, ¿ven? Cómo va cambiando progresivamente. Yo también puedo irlo bajando con la tecla direccional de mi teclado, pues, ¿no? Entonces yo voy a ir buscando una letra o una fuente, perdón, que se acople mucho más a lo que yo quiero. Por ejemplo, esta, Sample, ¿ya? Yo voy a darle en posición, vamos a en transformar, yo lo voy a ubicar en posición y yo voy a ir modificando de izquierda a derecha, ahí más o menos, centrándolo en lo que yo quiera, pues, ¿no? Más o menos ahí. Recordar una cosa, recordar de que todo elemento es animable si nosotros posicionamos o activamos el cronómetro que tenemos al lado de la palabra. Importante recordar que este elemento o estos números significan X y estos números significan Y, ¿sí? Recordar eso. Ahora, ya tengo posicionado mi texto, ya tengo el formato que yo quiero. Vamos a darle un poquito, vamos a darle una escala distinta, pues, ¿no? Y vamos a así mismo, a posicionar, ¿ya? Ahí. Entonces ya tengo, si le doy play, ven que todavía no pasa absolutamente nada porque no he creado animación alguna. Entonces yo quiero modificar ese texto para que tenga una entrada y una salida distinta. Para empezar a darle animación a mi texto, ya, aparte del formato que ya lo cambié, tengo que tener en cuenta de que si yo no creo keyframes no va a alterarse ningún elemento dentro de mi composición. Entonces repasemos lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de crear animación. Estas tres cosas son importantísimas: el keyframe inicial, el tiempo y el keyframe final. Recordar esos tres aspectos fundamentales porque nos van a servir como guía para crear cualquier tipo de animación, ya sea en posición, en escala, en rotación, en lo que nosotros querramos, ¿ya? Pero recordar siempre de que el elemento inicial tiene que ser distinto, el parámetro, al elemento final. Eso es importantísimo. Entonces vamos a empezar a animar. Para empezar a animar, lo primero que tengo que hacer es tener claro en mi mente qué es lo que yo quiero alcanzar con mi animación, pues, ¿no? Entonces yo voy a hacer un pequeño esquema en mi cabeza, es decir, ¿sabes qué? Quiero que este texto entre de izquierda a derecha, pero que también entre con un desvanecimiento, pues, ¿no? Que salga de 0 y entre a 100. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a darle doble clic a la barra, ¿sí? En donde está el texto, me voy a controles de efectos y yo puedo modificar los efectos de video, ¿sí? Aquí vemos posición, escala, ¿sí? Pero tengo que asignarme tengo que ver el texto, pues, ¿no? Importante eso. Ahora vamos a ir a buscar la parte de transformar en posición, ¿sí? Y como dije anteriormente, esto significa X y esto significa Y. Quiere decir que lo que nos interesa, si quiero hacerlo de izquierda a derecha, es el primer parámetro. Recordar, como primer punto, al momento de animar, activar posición. Entonces, vemos que la posición, que el cronómetro en posición está de un color azulito. Eso quiere decir que el programa está grabando cuántos pasos yo haga de aquí en adelante. Entonces, si se dan cuenta, al momento de activar el cronómetro se creó lo que llamamos un keyframe, ¿sí? Recordar que nosotros para crear una animación necesitamos keyframe inicial, tiempo y keyframe final. Entonces, recordar eso. Ahora, volvemos a controles de efectos. Buscamos en donde creamos el keyframe, aquí en posición, ¿ya?
La segunda cosa que necesitamos para crear animación es el tiempo. Entonces, ¿cómo determinamos el tiempo? Yo puedo coger y mover un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda según convenga y crear un keyframe, otro keyframe. Entonces yo le voy a dar clic en agregar o quitar keyframe o fotograma clave y automáticamente el programa me crea dos keyframes que ya son punto de partida para crear animación. Recuerden, keyframe inicial y keyframe final. Ya tengo dos keyframes para crear ese movimiento. Es importante saber ubicar o seleccionar cada keyframe con las teclas direccionales que tenemos a continuación, pues, ¿no? Eso es importante. Ahora, repasamos de que tenemos un keyframe inicial, tenemos un keyframe final, y tenemos el tiempo, ¿sí? Pero todavía esos keyframes, si yo le doy play, miren, si yo le doy play no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, no tienen distintos parámetros. Si revisamos, en el keyframe final tiene 277,3, que es el movimiento que yo quiero, y si nos posicionamos en el keyframe inicial también tiene 277,3. Entonces tienen exactamente el mismo parámetro. Lo que nosotros necesitamos es cambiarle el valor a uno de los dos keyframes que tenemos para crear un movimiento. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es, podemos desplazarlo de izquierda a derecha el mouse, ¿sí? Arrastrando, y ya automáticamente darle un valor distinto. Entonces, recordar que estar en el primer keyframe y le tenemos ahora menos 791,7, y si nos posicionamos en el segundo frame tiene 277. Entonces, si yo cojo, me posiciono en el primer keyframe, ¿sí? ¿Ya? Y le doy play, el programa me va a generar ya una animación. ¿Por qué? Porque cumplo con los tres parámetros que vimos anteriormente: keyframe inicial, tiempo, keyframe final, con diferentes valores. Así de simple. Entonces, esa es la forma básica para crear animación, no solo en posición. Ustedes pueden utilizarlo en todo elemento que contenga un cronómetro. Cuando ustedes activan esto de aquí, automáticamente empiezan a animar. Recuerden de que ustedes necesitan keyframe inicial, keyframe final, y el programa va a hacer la transición entre ese keyframe inicial y el keyframe final. Entonces, así se logra animación fácil y sencilla dentro de Premiere. Ahora, si bien ya creé animación, como lo vemos en pantalla, yo quiero alterar el movimiento de esa animación, alterar la velocidad de esa animación. ¿Cómo lo logro? Tan fácil como seleccionar uno de los keyframes, ¿sí? Y moverlos. Puedo coger, el concepto es sencillo. Si yo quiero alterar la velocidad de un keyframe, es tan sencillo como seleccionar uno de ellos y alejarlos o acercarlos. Lo que hacemos con esto es que al momento de alejarlos, la animación va a tener mucho más tiempo, por lo tanto va a durar mucho más. Pero si yo cojo el mismo keyframe y lo acerco, la animación va a hacer todo lo contrario, va a contraerse y va a hacerse mucho más rápido, mucho más veloz. Entonces vamos a verlo. Damos play y va mucho más rápido. Si yo quiero hacer esa misma animación pero con distintos tiempos, la alejo en este caso, damos play y va a ir mucho más lento, mucho más pausadito. Entonces es tan sencillo como entender esos parámetros. Ahora, ya cuando tengo mi animación en posición, quiero darle el desvanecimiento que les había dicho. Entonces lo que voy a hacer es darle asimismo al cronómetro de opacidad, que está en este caso acá, lo encontramos, ¿sí? Le vamos a dar clic en opacidad y se va a crear exactamente lo mismo que se creó con la posición, un keyframe. ¿Ya? Le vamos a dar el tiempo que dure y vamos a crear otro keyframe. ¿Ya? Recuerden de que si nosotros posicionamos con las direccionales, nosotros vamos a poder darnos cuenta de que está en el segundo keyframe a 100% y en el primer keyframe a 100%. Entonces nosotros tenemos que cambiar los parámetros de eso, ¿no? Entonces, si yo quiero que vaya de menos a más, lo que tengo que hacer es, en el primer keyframe, si ven, me posiciono en el primer keyframe y le doy 0%. Enter. Y ahora vamos a darle play.
¿Ven? Tiene ese desvanecimiento muy sutil, pero que ayuda a la animación a darle un poquito más de cuerpo y que se vea un poquito más dinámica. Conversaciones de WhatsApp. Y ahí, cuando ya terminé de leer, cuando una persona alcanza a leer todo el mensaje, recién ahí podemos determinar que ese es el estado óptimo o ese es el punto óptimo para empezar un desvanecimiento. Entonces, ya lo tengo en pausa, ¿sí? Con tecla espaciadora, así mismo, le doy un zoom con la barrita de acá, ¿no, verdad? Entonces, a partir de aquí, se va a trasladar lo mismo que nosotros vamos a ver acá, ¿ven? Es igual, esto es igual a esto. Entonces, yo voy a crear un keyframe, de nuevo, aquí, un keyframe, ¿ya? De entrada, recuerden de que siempre tenemos que tener en cuenta los conceptos de keyframe inicial, tiempo y keyframe final. Entonces, ya creé un keyframe de entrada, le voy a dar un tiempo determinado y otra vez voy a crear ese mismo keyframe, ¿ya? Recordar que ya tenemos keyframe inicial, keyframe final, pero tienen los mismos parámetros. Recordar, miren, si yo me posiciono 100 y 100. Entonces, ahora queremos hacerlo todo al revés. Queremos decir que ese texto no aparezca de menos a más, sino que como ya está establecido, ya está en 100%, queremos que esta vez se desvanezca. Entonces lo que tenemos que hacer es que en el primer keyframe que nosotros creamos, que es este de aquí, dejarlo al 100% y en el segundo keyframe dejarlo a 0%. Y listo. Vamos a darle play para verlo. Conversaciones de WhatsApp, lo leemos perfectamente y ahora se desvanece. ¿Ven? Ya creé mi animación de texto en entrada y salida y ahora quiero animar mi botón de WhatsApp. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos, recuerdan de que lo había puesto acá, ¿sí? Este de aquí es el botón, lo posiciono en el tiempo que yo quiero que aparezca, así mismo, ¿ven? Conversaciones de WhatsApp, le doy un tiempo, lo leemos, sale. Y a partir del desvanecimiento de ese botón, nos posicionamos ahí con el cursor y a partir de ahí quiero que entre mi botón de WhatsApp. Ahora, a este botón le vamos a hacer una animación distinta. No va a ser de izquierda a derecha, sino que va a ser en un zoom, como una especie de escala, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que buscar el parámetro de escala. Lo mismo, repetimos el proceso. ¿Ven? Vamos a coger, darle doble clic y vamos a controles de efectos. En controles de efectos yo voy a buscar el parámetro que me diga o que quiera animar. En este caso, escala. ¿Ya? Yo voy a posicionar el puntero del mouse ahí, un poquito ahí, ¿ya? Y le voy a dar clic en escala. ¿Ya? Creé un keyframe. Necesito repetir el proceso, darle un poquito de tiempo y le voy a decir crea otro keyframe. Tenemos keyframe inicial, keyframe final, tenemos el tiempo, pero todavía no tenemos distintos parámetros. Entonces yo quiero que empiece de más pequeño a más grande. Entonces con ese punto de partida nosotros vamos a empezar a animar. Si yo quiero que sea de más chiquito a más grande, lo único que hago es posicionar con las direccionales en el primer keyframe que yo creé, ¿sí? Y en escala, en vez de 100, yo le voy a decir que sea de 0, así, ¿ya? Y ahora me posiciono en el segundo y yo ya sé que este de aquí va a tener 100, ¿ven? 0 y 100. Entonces le voy a dar play, ¿no? Modifico el tiempo, lo acerco un poquito para que se vea un poquito más dinámico y rápido y le doy play. Vamos a hacerlo un poquito más, le damos un poquito de zoom, perdón, vamos a darle zoom y lo vemos, le damos play y lo tenemos una animación sencilla. ¿Ven? Ahora, si yo quiero darle un mayor detalle, yo puedo crear in-betweens. ¿Qué son los in-betweens? Estas animaciones son de inicio y final, ¿sí? Si yo quiero crear un keyframe entre esos, yo lo puedo hacer. Asimismo, creando un in-between, ¿sí? O un keyframe entre medio de esos dos y darle otro parámetro para que, en este caso, yo quiero hacer un pequeño rebote, ¿ya? O una pequeña escala. Entonces, vamos a posicionarnos
en medio de esos dos keyframes, perdón, ahí, al final de eso, pues no, lo vamos a pegar un poquito ahí, ya, ahora no se nota, ven, si lo vemos y si le damos play, no se nota, pero nos vamos a posicionar dentro de ese keyframe, ¿sí? Y como el primero tiene 100, el tercero tiene 100, el segundo tiene 40 y el primero tiene 0%, lo que vamos a hacer es, en el segundo, le vamos a dar una escala de 110. Ahí. Vamos a pegarlos un poquito más para que se vea el rebote y le damos play. ¿Sí ven? Hay como una especie de rebote mínimo que le ayuda a la animación a hacerla un poquito más dinámica. ¿Ven? Entonces, eso. Podemos darle una escala distinta. En vez de 100 le vamos a dar un 80 a la final para que quede bien encuadrada. Y le damos play. ¿Ven? Hay una especie de rebote que se ve bonito y que ayuda a darle un poquito más de cuerpo a nuestra animación. Entonces le damos play, vamos a ver cómo está quedando. Tecla espaciadora, conversaciones de WhatsApp, sale y entra el icono. ¿Ya? Ahora aplicamos el mismo concepto para desvanecerlo. Ya tengo la entrada y ahora quiero que este icono vaya para arriba, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí le vamos a dar un tiempo específico, nos vamos a posicionar en el elemento, controles de efectos, vamos a posicionarnos en el parámetro que nosotros queremos, en este caso posición, le vamos a dar un keyframe, le vamos a dar asimismo tiempo, vamos a crear otro keyframe, tenemos dos keyframes de salida, pero necesitamos modificarlos, ¿no? Entonces lo que yo quiero es hacerlo de que vaya del centro para arriba. Lo que debo modificar no es el X sino el Y. Entonces el primero tiene que estar así fijo, el segundo es el que yo voy a modificar para que a partir de ese salga. Entonces yo le voy a decir que se vaya para arriba. ¿Ven? El primero no lo toqué. Y ahora vamos a darle play y se va para arriba. Sencillo. Entonces repasemos cómo queda. Vamos a hacer un poquito más grande esto para que lo puedan ver, ¿sí? Y le vamos a dar play. Tecla espaciadora. ¿Ven? Así de simple se crea animación entendiendo los conceptos de animación, los que tenemos aquí: keyframe inicial, keyframe final, tiempo, keyframe final, ¿sí? Ahora solo falta ingresar el elemento del teléfono. Entonces repasamos, le damos play, conversaciones de WhatsApp, sale el texto y entra el icono, y ahora sale el icono, ¿sí? Y necesitamos animar estos dos elementos. No se preocupen, ahora le cambié el fondo porque tenía uno de mejor calidad, ¿ya? Y lo que vamos a hacer ahora es que cuando este elemento, si ven, se vaya para arriba, el elemento del teléfono entre de abajo hacia arriba. Entonces yo voy a posicionar los dos elementos que tengo ahí, ¿sí? ¿Ya? Y como, miren, yo quiero utilizar el mismo elemento, de que estos dos sean uno, lo que voy a utilizar es una agrupación o crear una nueva secuencia en base a esos dos elementos. ¿Cómo lo hago? Selecciono estos dos elementos, le doy clic y clic derecho, selecciono estos dos elementos, le doy clic derecho y le voy a decir crear secuencia secundaria aquí. Entonces me va a crear dentro de la bandeja de práctica, en donde tengo mis elementos, una composición en donde ya están unidos esos dos elementos. Entonces ahora ya voy a eliminar estos de aquí y voy a coger el elemento que ya está unido. ¿Sí ven? Se importó con audio y video. Lo importante es de que ustedes eliminen este elemento del audio porque no lo necesitamos, ¿sí?
y nos quedemos solo con un elemento agrupado, pues, ¿no? Entonces vamos a posicionarlo más o menos cuando salga. Ahí lo ubicamos y lo vamos a hacer aparecer de abajo hacia arriba. Entonces ese va a ser el objetivo. Empecemos. Vamos a seleccionar el elemento acá nos vamos a práctica. Con doble clic ingresan a ese elemento sin tener en cuenta eso. Seleccionamos, nos vamos a controles de efectos y yo voy a tener que modificarlo en posición. Asimismo, voy a posicionarme, voy a a conmutar animación, a decirle al programa que empiece a grabar todo lo que voy a hacer a partir de ahora con posición. Asimismo, ya le voy a dar otro keyframe que va a ser el final. ¿Sí? Tengo keyframe inicial, keyframe final, pero todavía no he modificado los atributos. Tiene el tiempo también, pero no he modificado ninguno de los atributos. Todos siguen igual, si se percatan, ¿ven? Tiene 640, 540 y tiene 640 y 540. Entonces no hay animación todavía. Lo que necesitamos es hacer que aparezca ese teléfono de abajo hacia arriba. Entonces lo que vamos a modificar es el primer keyframe, ¿sí? Y le vamos a decir esto es X, esto es Y. Lo que nos interesa es la Y. Entonces lo movemos un poquito para acá, ¿ya? Y ahora le vamos a dar play. ¿Ve? Entra cuando el elemento sale. Lo único que tenemos que modificar es el tiempo que vaya a durar. Lo vamos a pegar un poquito para que la animación sea mucho más rápido. Le damos play y ya está. Vamos a conversaciones de WhatsApp, ¿tá? Y sale y entra el teléfono. Y ahora queremos terminarlo con un zoom, con una escala. Entonces lo que vamos a hacer es seguir en el elemento de práctica, en el bloque del teléfono. Vamos a darle un poquito, a ver, entra, y ahora que haga zoom. Entonces a partir de aquí le voy a decir que grabe escala, elemento 1, keyframe 1, movemos, keyframe 2, y ahora a partir de aquí quiero que se haga más grande. Entonces en el keyframe final le vamos a decir que cambie la escala de 100 a, yo qué sé, a algo ahí, ¿no? Entonces 598. Vamos a darle play para ver toda la animación. Conversaciones de WhatsApp, lo leemos bien, entra, sube eso, tenemos el teléfono y hace zoom. Y ya está. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden empezar con la conversación del texto, añadir con esos principios que hemos tenido, que hemos aplicado a lo largo de toda esta práctica. Ustedes pueden tipear una conversación, subirla, bajarla, hacerla aparecer emotes o stickers que ustedes quieran y completar su tarea que tienen pendiente, pues, ¿no? Espero que este video les sirva de ayuda para recordar los conceptos que hemos visto en clase y aplicarlos a diferentes proyectos. Nos vemos la próxima clase.